Entonces yo les diría a esos diputados que pensaron de esa manera, a esa diputada en especial que pensó de esa manera, que entonces, pues ellos tienen ingresos superiores a los que tiene cualquier otro ciudadano en el país y que entonces ellos se vayan a Estados Unidos, se vayan a Rusia, se vayan a donde quieran a aplicarse la vacuna contra COVID-19 porque sus ingresos le permiten poder ir a pagar una vacuna de esa índole y no esperar a que el gobierno federal, con el presupuesto de los mexicanos, se la suministre. Hola queridos youtuberos, ¿cómo están? Es un gusto la verdad que puedan estar viendo este video a quien le llamó la atención precisamente este título y que además coincide conmigo en ideologías con respecto a que estamos muy claros, ¿no? Muchas veces cuando la gente ha estado viendo los videos que he estado posteando con respecto a críticas de funcionarios, del presidente de la República, de la actual administración federal, muchas veces me dicen, es que criticas como tal al presidente de la República porque te cae mal el presidente de la República. Y es que en la realidad no es así. Es que en realidad la intención es analizar la situación en la que nos encontramos los mexicanos, cómo están sucediendo las cosas, los severos problemas que hay en el país y que irremediablemente tienes que enfocarte a la mala administración federal, de un gobierno federal, y que encabeza una figura irremediablemente que es el presidente de la República. Luego entonces el gabinete, los actos de corrupción, el mal manejo de la pandemia, cada vez peor, la economía, las finanzas del país por los suelos, no hay apoyo gubernamental, no hay apoyo de gobierno federal, no hay apoyo en los gobiernos estatales, mucho menos en los municipales. La economía está por los suelos en el país. Desempleos, inseguridad, corrupción, desde el presidente de la República con el hermano incómodo, con la prima incómoda, con los contratos multimillonarios con Pemex, con Comisión Federal de Electricidad. Tiene dentro de su gabinete a Manuel Bartlett, tiene dentro de su gabinete a Ana Gabriela Guevara, personajes con severos problemas de corrupción en el país, que en los cargos que han desempeñado están dejando muchísimo de qué hablar. Y no es por el hecho de que no hagan nada como tal a beneficio de la sociedad, no, sino al contrario, los actos de corrupción que se están llevando a cabo con estos personajes. Es muy complicado la situación que está sucediendo en el país entonces, pero no es solo hablar del presidente de la República. No. Ni tampoco es hablar nada más del gabinete del presidente de la República. No se limita en eso. Desafortunadamente también se habla de los familiares del presidente de la República, de familiares de personajes del gabinete del presidente de la República, pero además de los legisladores, de los diputados. Y es que miren ustedes, vamos a ver, me voy a dando crédito, viendo precisamente a un canal que sigo, por cierto, les recomiendo que lo vean, RIT TV. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, porque en RIT TV salió una nota muy importante donde nos habla precisamente mi amigo a distancia, el troll, y nos explica una situación muy interesante de lo que sucedió hace unos días precisamente con los diputados. Miren, diputados rechazan abrir contratos de vacunas.
Esto me llamó muchísimo la atención porque en realidad no podemos nosotros seguir como ciudadanos omisos, sin darnos cuenta de eso, de los actos de corrupción que están existiendo en las administraciones y que indudablemente el presidente de la República se jactaba de que en su administración y en su gobierno no iba a haber actos de corrupción, que iba a haber transparencia, y sucede que siempre vemos completamente lo contrario. Nunca vemos ese buen comportamiento, esa buena actitud por parte del gobierno federal de esclarecer las cosas, de ser transparentes. Y es que mira, hace unos días en RIT Noticias sacaron una nota que me parece muy interesante, que dice: rechazan diputados pro AMLO. Esto es muy importante, pues obviamente los diputados que llegaron a obtener un espacio en el Congreso, gracias precisamente a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a la figura de Morena, gracias a ese hartazgo social que había en la ciudadanía con respecto a otros partidos políticos que también han sido una mierda. Y entonces, bueno, pues permiten el llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a esa silla presidencial que buscó por más de 20 años y que ahora en verdad yo no entiendo, que es algo que me causa mucha conmoción, porque ahora no entiendo, ¿no? Luchó 20 años el señor para estar en la silla presidencial, para que ahorita esté llevando una administración más corrupta que sus antecesores, de mayor inseguridad, de muchísima más falta de empleo que en administraciones anteriores, mucho menos apoyos, quitó apoyos sociales con el pretexto de que habían malos manejos. Lo cierto es que quitó esos apoyos sociales, que bien que mal llegaba cierto presupuesto a la sociedad que más lo necesitaba, la más vulnerable. El pretexto, pues, que habían malos manejos en esos programas, pero lo cierto es que los eliminó, los extinguió, pero él no da apoyos sociales. Entonces, rechazan diputados pro AMLO abrir los contratos de compra de vacunas en México. La senadora Antares Guadalupe Vázquez de Morena aseguró: Marcelo Ebrard ya ha ido explicando el por qué se han reservado los contratos para la adquisición de vacunas. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde, que obviamente sabemos que están en comunión, que están en apoyo, y por supuesto para las siguientes elecciones que se avecinan precisamente en este año 2021, rechazaron aprobar un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores para que den a conocer los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el COVID-19. ¡Qué grave situación! Y aquí es lo que siempre pensamos. El presidente de la República indicó que iba a haber un gobierno transparente. Nosotros como mexicanos, señores y señores que me están viendo, ¿cómo podemos saber, cómo podemos constatar, cómo podemos confirmar que efectivamente se han adquirido cierto número de vacunas? ¿Cómo podemos constatar como mexicanos, cómo podemos saber el costo que tienen esas vacunas, lo que le está costando a los mexicanos esas vacunas? Porque recordemos, no es que le cueste al gobierno federal, ni a la Secretaría de Salud, nos cuesta a nosotros, a los mexicanos, precisamente con las contribuciones de nuestros impuestos, de manera directa o indirecta. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos como mexicanos tener acceso a eso? No puede ser no tener acceso a esa información relevante, importante para nosotros como mexicanos. Recordemos que el Estado, el gobierno, se debe a los mexicanos y está obligado a ser transparente con los mexicanos. En consecuencia, el gobierno federal, estatal, municipal tienen la obligación de dar a conocer toda esta información a los mexicanos. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar a conocer a detalle
los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y al INE a prevenir que la campaña sea utilizada con fines político-electorales, algo que desafortunadamente también está sucediendo muchísimo. Están tomando Morena, el gobierno federal, como cierta parte de campaña, la utilización precisamente de la vacuna. Y eso es muy grave. Sin embargo, la senadora Antares Guadalupe Vázquez fijó la posición de Morena y aseguró que el canciller Marcelo Ebrard ya ha ido explicando el por qué se han reservado los contratos para la adquisición de vacunas. Pero también se ha ido explicando en cada etapa de la adquisición de las vacunas. Pero se explica a medias, porque a ciencia cierta no sabemos bien si los datos que da gobierno federal, que da precisamente la Secretaría de Salud con respecto al número de vacunas adquiridas, o sea, al real. Y algo muy importante, ¿cuánto le está costando esto a los mexicanos? Pero además, eso no es todo. Hay una situación más interesante en todo esto. Y es que hace unos días, para llegar al colmo de los colmos, los diputados de Morena exigen, gritan, ser de los primeros en ser vacunados, en recibir precisamente el beneficio de la vacuna contra el COVID-19. Lo están gritando y exigiendo. Pero no podemos pasar por alto y no podemos olvidar que el suministro de la vacuna tiene que ir preferentemente al sector que está debatiendo, que está peleando en la primera línea precisamente contra esta pandemia, que es todos los profesionistas del sector salud, donde incluso muchos médicos ya se han manifestado al respecto de que como tal no han recibido la vacuna. Es decir, ni siquiera se ha vacunado a los médicos, a los profesionistas en el sector salud como venía programado, donde se habla que de un 100% aproximadamente ha sido vacunado un 30% del total de los médicos, pero nuestros diputados ya quieren ser vacunados, exigen ser vacunados. Eso no puede ser. No podemos pensar de esa manera como gobierno, menos los legisladores, que su función es procurar el bienestar de la nación, de los ciudadanos, de los mexicanos. Pero además, y por si fuera poco, hace unos días sale una diputada a decir que los médicos que trabajan en clínicas u hospitales particulares, a ellos no se les debía vacunar. Que porque como trabajan para el sector privado, se entiende que ganan más dinero porque las personas que van a atenderse de COVID-19 a hospitales particulares tienen con queso las enchiladas para pagar. En consecuencia, esos médicos, esos enfermeros trabajan en áreas particulares, tenían ingresos mayores que un médico del sector público y esos no tenían que ser vacunados. Entonces yo les diría a esos diputados que pensaron de esa manera, a esa diputada en especial que pensó de esa manera, que entonces, pues ellos tienen ingresos superiores a los que tiene cualquier otro ciudadano en el país y que entonces ellos se vayan a Estados Unidos, se vayan a Rusia, se vayan a donde quieran a aplicarse la vacuna contra COVID-19 porque sus ingresos le permiten poder ir a pagar una vacuna de esa índole y no esperar a que el gobierno federal, con el presupuesto de los mexicanos, se la suministre. Resumidas cuentas, espero que apoyen este tipo de videos, que se trata de ser objetivos,
No se trata de criticar por criticar. Seguramente, si hay un buen actuar del presidente de la República, de algún miembro de su gabinete, de algún legislador, ya bien sea en general de una bancada política o de alguno en particular, lo haremos ver, lo vamos a expresar. Pero seamos objetivos en el análisis y el país está hecho una mierda. Una pandemia incontrolable. López-Gatell, 1000 contradicciones. Presidente de la República, 1000 contradicciones. Una pandemia insostenible. Más de 300,000 muertos en México por una pandemia que no se podía controlar. Que no se ha podido controlar y que no se va a poder controlar hasta después de quién sabe cuánto tiempo. Una ineficacia completa de gobierno federal, no solo con el asunto de la pandemia, sino con el asunto económico, con el apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, para fortalecer el empleo de los mexicanos. Los apoyos sociales, los apoyos de salud. Una ineficacia completa del gobierno federal. Y en consecuencia se traduce a ineficacia en los gobiernos estatales. No hablemos de la inseguridad que se está viviendo en el país a consecuencia de todo. No hay salud, no hay economía. ¿Qué le sigue? La delincuencia. No hay trabajo, no hay empleo. ¿Qué hago? Pues delinquir. La salida fácil para pendejamente muchas personas que piensan de esa manera. Y no hagamos a un lado, después de tanto conflicto, tampoco hagamos a un lado la corrupción y los malos manejos de nuestra administración federal. Soy David Ballesteros de Global Tips. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like al video si te gustó, si no, no pasa nada, y seamos objetivos. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video.